Hace 20 años, el 29 de diciembre de 1996, Guatemala firmó los acuerdos de paz. Por ello, presentamos un esfuerzo que intenta recordar lo caminado, así como actualizar y proyectar ese gran pacto nacional. Hubo una guerra interna dura y cruenta. Los jóvenes de hoy, más de la mitad de la población, no la vivieron. El conflicto dejó decenas de miles de víctimas, exilios, fracturas comunitarias y heridas de las que aún sanamos, y profundizó divisiones que aún no superamos. Niega rotundamente que haya infiltrados en los posibles del gobierno o de la misma. Pero negociamos la paz, y esta trajo frutos, aunque no se identifiquen del todo. Pueblo de Guatemala, la paz ha sido firmada. Es el principio de una nueva era para Guatemala. Una nueva era en la que todos tenemos algo que decir y algo que hacer. Una nueva era que debe encontrarnos con la mente muy clara, con el corazón limpio y con las espaldas anchas para trabajar todos unidos por una patria libre y por una patria que encamine los pasos por el progreso y el desarrollo. Cuando se llegó a la firma de la paz, llegó la tranquilidad en las comunidades de que ya no hay enfrentamiento armado, el surgimiento otra vez del florecimiento de las organizaciones. Un país que camina sin conocer su historia es un país que no sabe para dónde va. El proceso de paz y los acuerdos de paz vinieron a darnos esa energía, esas ideas, esas propuestas de vida. Se valoran poco, se cuantifican poco. Sí que hubo grandes transformaciones. La firma representaba el momento en el que los guatemaltecos entendíamos que nadie puede ser perseguido por sus ideas políticas, y esa apertura se ha valorado poco. Vivir en un contexto de paz es algo muy hermoso. Los que hemos vivido la guerra lo sentimos con plenitud. El compromiso de construir la paz debe ser individual, permanente, constante. ¿Qué hubiera sido de nuestra vida si no hubiéramos firmado la paz en Guatemala hace 20 años? Quizás estuviéramos en guerra todavía. Habiendo ahí una propuesta programática muy concreta, debemos recuperarla, debemos apropiárnosla y debemos tratar de que los partidos políticos la incluyan en sus agendas y que hagan viable estas. En sí mismos, la firma de los acuerdos de paz constituyó no solo el cese de la guerra, sino la posibilidad de empezar a hablar con el otro. Y sobre todo, la gran posibilidad de la verdadera democratización del país. Los acuerdos de paz son una agenda de nación que no teníamos. Los acuerdos de paz son puntos de partida y no de llegada. Uno de los males nacionales es la gente critica lo que no conoce. Estos son objetivos nacionales que tienen que ser compartidos como una agenda de país que ya después de 20 años de la firma del último acuerdo deberían de ser parte de nuevos procesos de revisión.
no es solo contar lo que pasó y se logró. Queremos proyectar al futuro la esencia y trascendencia de los acuerdos de paz. Estos son la más profunda agenda de transformación que nuestro país ha tenido, y aunque necesitan ponerse al día para ajustarse a condiciones actuales, inexistentes cuando se negociaron, sus fundamentos están vigentes. Este documental es un pequeño aporte a la esperanza de la patria que podría ser. La población guatemalteca cada vez ha tenido mayor participación, más sensibilización, más conciencia. ¿Por qué iniciar otro proceso de discusión si ya está? Yo creo que ni siquiera hay que buscar revalidarlos. El Acuerdo Global sobre Derechos Humanos llegó además en un momento perfecto, especial. El momento de quiebre en que el Estado deja de violar los derechos humanos de manera institucional. Yo no tengo ningún registro de violaciones a los derechos humanos, ya a partir del 94. Deja un legado que se logra montar y desarrollar, especialmente desde la perspectiva institucional, de la participación ciudadana. La participación de la población indígena es muy importante, se abre posibilidades del debate, se avanza en el estudio de ciertos temas, cosa que antes no había oportunidades. Son el pacto más importante que ha tenido la historia de este país desde su nacimiento. Necesitamos resignificarlos y extraer su riqueza para construir la patria aún posible. Lo que se hizo y lo pendiente pueden aportar a la sociedad que podemos llegar a ser trabajando en conjunto. Pusieron una base para una nueva democracia, con transparencia, con capacidad, con compromiso para transformar este país. Es una agenda que habría que reimpulsarla y habría que continuarla. Reconstruir algo es más difícil que destruirlo. De manera que nuestra democracia obviamente se destruyó desde el 54 y se empezó a rearticular a partir del 87, pero como que los acuerdos de paz trazaron la agenda. Valoremos realmente que esto nos compete a los jóvenes, que no debemos de ver como algo ajeno, sino que revitalicemos y hagamos saber de que estos acuerdos que tienen una historia hoy en día van a contribuir al desarrollo de nuestras comunidades. Hace 30 años, con los acuerdos de Esquipulas, trazamos una ruta de desarrollo democrático. Sus objetivos de convivencia y transformación nacional aún están presentes. ¿Por qué surge la guerra? ¿Cómo llegamos a esos extremos de violencia? Han pasado más de 50 años y los hechos son aún demasiado cercanos. Sobre el origen hay opiniones distintas, incluso antagónicas. Unos enfatizan causas internas, otros condicionantes externos de la llamada Guerra Fría. La extrema pobreza, la desigualdad y la exclusión, sobre todo la política, y las presiones del entorno externo son el caldo de cultivo que da origen al conflicto armado interno. Una complicada conjunción de ingredientes creó una mezcla fatal que precipitó la debacle. Las injusticias y rezagos sociales que datan de hace mucho, la discriminación y el racismo contra los pueblos indígenas, con un Estado insuficiente para dar servicios básicos y un sistema político excluyente, fueron parte del combustible que prendió la lucha armada. Surge a raíz de la gran inequidad, de las desigualdades tan marcadas que hay en el país. Somos un pueblo diverso y buscar la unidad en la diversidad hasta hoy es un desafío. Fue necesario quizá ese estallido para podernos dar cuenta y visibilizar esa gran diversidad que nos caracteriza. Uno puede ubicar las raíces de este descontento, del conflicto, como la exclusión de los desarrollos del progreso, la enorme concentración de la riqueza que aún se mantiene. Muchos siglos de opresión y de exclusión. La historia desde los años de la conquista y luego los años de la independencia no cambiaron realmente mucho las cosas para la mayor parte de la población. Y todo eso pues llegó a un punto en el que se necesitaba nada más una gota para desbordar la copa. Estaba el contexto internacional también muy caldeado, ¿no? La guerrilla
lo que expresa es la única opción que quedó para librar la lucha política. La generación nuestra de los años 60, a nosotros no nos dejaron otra opción más que recurrir a esa vía para librar la lucha política por transformar el país. Principalmente la causa del conflicto armado se había debido a una falta de canales de comunicación. Se habían cerrado los canales entre unos poderes y otros, entre unos movimientos o unas ideologías y otras. No había habido diálogo. Claro, le podemos agregar todos los otros elementos de injusticia social, de opresión. Pero yo realmente, en los años que he vivido en Guatemala, siempre sentí esa opresión antes del conflicto y también después del conflicto. De manera que en última instancia quizá haya sido eso, la cerrazón en unos y otros. Nadie quería saber del otro, era un país compartimentalizado, es decir, cada uno vive dentro de su mundo, con sus paredes cerradas y no se comunica con el que está al lado y está una pared de por medio. Todavía escucho esos análisis de que fuimos resultado de la Guerra Fría y eso yo no lo creo, ni lo viví, ni lo acepto. Guatemala teníamos una realidad tan contundente que no necesitamos que nadie nos viniera a contar historias. Tenemos las causas como la exclusión. Hace años hablábamos de la pobreza, ahora hablamos de la miseria. Hablábamos de desnutrición infantil y ahora hablamos de desnutrición infantil crónica. Hablamos de mala formación, de descuido de la niñez entre 1 y 5 años, de la muerte de las mujeres. Tenemos muchos conflictos que mantienen a la sociedad inconforme y esa realidad de indicadores sociales muy pobres y muy bajos generaron el conflicto, que algunos atribuyen a que fue un alzamiento militar, otros que fue un asunto ideológico. Es una combinación de todo. Surge por la misma organización estructural del Estado. Se cerraron esos espacios de denuncia, de lucha política. Se creó el momento adecuado para que se diera el conflicto armado en Guatemala. La pobreza, la injusta distribución de la tierra, la discriminación fueron causas principales que se daban y que se siguen dando y que propiciaron justamente condiciones para la guerra en Guatemala, generaron condiciones para que la gente se incorporara de una manera masiva al movimiento revolucionario. Siempre hemos pensado que el surgimiento del conflicto armado es por causa de la mala distribución de la tierra, igualmente también por la exclusión de los pueblos indígenas y por la cara del racismo estructural dentro del Estado, dentro de la sociedad, que siempre se ve que los pueblos indígenas pues no pensamos, que solo servimos de mano de obra barata y que también no sabemos aportar. Si uno lee la historia de cómo surge el movimiento armado, pues nace dentro del ejército. Ellos contarán cuál fue la razón del levantamiento armado. No fue una rebelión indígena, no fue una rebelión desde la sociedad civil. Siempre hemos tenido un sistema político dirigido por una élite que no ha satisfecho las necesidades del pueblo. Y en esa ambición de poder, pues obviamente ha empleado autoritarismo, ha empleado discriminación, exclusión a la población rural, tanto indígenas como ladinos pobres, y llegó a puntos de abuso contra la población, de tal manera que fue en cierta medida justificable que a algunos pensadores, líderes, se sublevaran y consideraran de que en nuestro país, en 1960, después de la contrarrevolución, no había alternativa más que tomar las armas. Las condiciones son las de una injusticia profunda y de una frustración permanente. El régimen de tenencia de tierra, de despojo y desplazamiento de la tierra de las comunidades indígenas que eran usufructuarias más que propietarias de este territorio,
hacia la llegada de los españoles se ha perpetuado hasta nuestros días. Este sigue siendo un país marcado por el racismo de fondo, por una lucha gigantesca por tratar de pasar de la miseria absoluta hacia esa especie de siguiente lámina que en la milhoja de nuestras clases sociales se integra en Guatemala. Están quienes opinan que, junto a la inequidad y las injusticias, el conflicto tuvo otros detonantes al asentarse en nuestros territorios los enfrentamientos entre las dos potencias mundiales, que agudizó la doctrina anticomunista e hizo surgir vientos de insurrección revolucionaria. Esa ola de anticomunismo que llega para desestabilizar, o sea, haciendo creer que esto no era más que para un cambio, sino que iba a otro rumbo. Entonces, esas intervenciones o esas políticas que llegan a nuestra Guatemala contribuyeron también para crear el conflicto. Hemos tenido incidencia externa de diferentes ideologías, de diferentes posicionamientos políticos y de diferentes intereses internacionales. Siempre hemos sido nosotros los que a la larga hemos puesto los muertos. Creo que el conflicto armado se produce, como ya se ha dicho muchas veces, en el contexto de la Guerra Fría. Todo el istmo centroamericano es geoestratégicamente hablando de trascendencia para los conflictos y para el poder, el ejercicio del poder. ¿Cuál es el fondo? Bueno, pues el fondo es un país ricos-pobres, que todavía existe, un país ideológicamente separado, un país con dos grandes comunidades, un momento de política de desarrollo y de políticas norteamericanas de apoyo a ciertos dictadores para que el control estatal estuviese bajo influencia norteamericana en previsión del avance soviético. La Guerra Fría nació en febrero de 1945 en Yalta, cuando los aliados pactan la repartición de Europa ante la inminente derrota de Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. Delimitan así sus zonas de influencia. En un mar de desconfianzas, el primer ministro británico Winston Churchill, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt y el líder soviético Joseph Stalin dan origen a la confrontación este-oeste. La posguerra encerró el choque de la visión comunista contra el occidente capitalista. Se dijo que se enfrentaba el mundo libre contra el que estaba detrás de la cortina de hierro. El conflicto armado no se puede ver si no se analiza el contexto histórico, político y geográfico en el que surge. Se puede hablar de muchas cuestiones de carácter estructural, económico, pero yo pienso que hay dos situadas en la época en la que el conflicto arranca, incidieron muchísimo en que se produjera este episodio lamentable. El primero es el contexto de la Guerra Fría. El mundo estaba dividido a partes iguales y de alguna manera en bloques que trataban uno de vencer al otro, y en esa lógica de enfrentar esos dos bloques, Guatemala resultaba ser parte del tablero importante en la geografía de combate de estos dos bloques. Y lo segundo, los procesos políticos internos, porque también hay que recordar que con la caída del general Jorge Ubico y del régimen liberal de los últimos 60 años, se produce un proceso de transformaciones intensas que también empiezan a generar un ámbito de polarización en la sociedad. Se introducen nuevas ideas, se crean nuevas instituciones, se empiezan a producir exclusiones también. Tanto el proceso de la Revolución del 44 como el proceso llamado de liberación del 54 generan las condiciones de una sociedad muy polarizada. Hubo personas y grupos de lado y lado del espectro ideológico que se sintieron de alguna manera en estos dos procesos excluidos, perseguidos, eliminados, y eso hace que este ambiente interno político favorezca las condiciones de un conflicto que pasa de los temas de exclusión y de violencia verbal a la guerra. Hay una confluencia de factores ideológicos. La Guerra Fría, donde la Unión Soviética era un campo de inspiración y algo más en apoyo a los movimientos populares. Todo eso es muy importante, pero el sustrato esencial es
la desigualdad y la pobreza en Guatemala. Entraron en pugna dos visiones opuestas sobre sociedad, economía, trabajo, mercado, servicios públicos y papel del Estado, y ello condicionó las relaciones internacionales de todo el planeta. Ambas potencias pretendían protegerse una de la otra y expandir sus zonas de influencia, a la vez que hacían esfuerzos para detener la expansión de la otra. Sus objetivos geopolíticos alimentaban las presiones sobre países pequeños, buscaban alianzas o imponer regímenes, y desataron una carrera armamentista nutrida con tecnología atómica. Todo ello venía acompañado de complejas redes de espionaje, tanto para vigilarse entre sí como para intervenir en los países donde cada uno creyó poder expandir su influencia. Así, se promovieron políticas de alineación y se recurrió a intervenciones armadas encubiertas o abiertas. Veníamos de finalizar la Segunda Guerra Mundial y pasamos a ser parte del escudo sanitario de Estados Unidos a través del Tratado Interamericano de Defensa Recíproca. El mundo estaba en dos bloques, uno que lideraba la OTAN y la otra el Pacto de Varsovia. Lo segundo, el éxito de la Revolución Cubana envió señales de que se podían hacer cosas. Y un tercer elemento eran las condiciones socioeconómicas que vivía el país, que eran propicias como para tomar el discurso de rebelión por esas fechas. Guatemala estaba inmersa en un escenario de enfrentamiento armado interno sin recursos, muy alejada de los Estados Unidos, aunque algunas personas decían que estábamos con ellos, generalmente no era así. Lo segundo era que había una disputa de control de parte de la Unión Soviética en esta parte del mundo. Un tercer elemento es que eso había obligado a una continuidad de relevos por militares en el poder, con el propósito de reducir la posibilidad que Guatemala se convirtiera en una Cuba. Centroamérica, a pesar de su tamaño, fue siempre estratégicamente clave por su ubicación. Puente comercial desde antes de la conquista, el istmo tuvo enorme importancia durante la colonia y era republicana, que aumentó a construirse el Canal de Panamá. Por su cercanía a Estados Unidos, no podía escapar de las enormes tensiones de la Guerra Fría, pero Guatemala tuvo una evolución singular. El origen en sí del conflicto venía de intereses externos al país. Dentro de eso, el aprovechamiento de circunstancias internas hacían que esto pudiese tener una otra razón de ser dentro de los procesos ideológicos. Y dentro de eso fue mucho de lo que vimos desde el punto de vista de nuestros compañeros universitarios, de todas las universidades existentes en ese momento, las diferencias ideológicas y dentro de las diferencias ideológicas, las diferentes soluciones que se le presentaban al país. Entonces, dentro del proceso intelectual nuestro, era de fuente externa, pero que fue alimentado con razones internas. La Revolución de Octubre de 1944 ocurrió en la última etapa de la Segunda Guerra Mundial. En un contexto global favorable a las democracias, se posibilitó la derrota del dictador Jorge Ubico y se inició un proceso de transformación. Bajo la presidencia de Juan José Arévalo, se promueven ideas del New Deal, del presidente Roosevelt, y se emprende una modernización del Estado. Algunos le llamaron Primavera Democrática. Pero conforme el proceso desarrolló transformaciones, los consensos se rompieron y prevalecieron otras visiones. Los cambios afectaron intereses de sectores tradicionales de poder, pero fundamentalmente a los intereses estadounidenses. El Código de Trabajo de Arévalo y la reforma agraria de Arbenz tocaban a empresas bananeras cuyos principales accionistas eran los hermanos Foster Dulles. Uno, secretario de Estado del gobierno de Eisenhower, y el otro, director de la CIA. Miles de hectáreas de esas tierras ociosas serían confiscadas y pagadas al precio declarado por impuestos. Estados Unidos advierte señales afines entre el gobierno de Arbenz e ideas socialistas promovidas por la expansión soviética. Estas alcanzan cierta comprobación al descubrirse una compra de armas checoslovacas que intentaba mantenerse secreta. Arbenz es un hombre que yo pienso que de facto es comunista, porque apoya la línea del Partido Comunista y se sostiene básicamente por el Partido Comunista, lo cual en el 54
terminando la guerra de Corea y empezando la de Vietnam, pues es grave para los Estados Unidos. Muchos mitos urbanos que dicen que fue la frutera, la United Fruit, la que empujó eso. Bueno, la frutera la expropiaron, se trataba de nada más que de 15 millones de dólares, pero el mismo Fortuny, secretario general del Partido Comunista, dice que aunque le hubieran pagado a la frutera todo y le hubieran dado la orden del Quetzal, hubieran apoyado igual a Castillo Armas, porque no podían aceptar los Estados Unidos que hubiera un país que fuera el comunismo en el istmo centroamericano. Ello llevó a una intervención directa estadounidense mediante la CIA para derrocar al gobierno de Arbenz y revertir las transformaciones. En marzo de 1954, durante la 10ª Conferencia Panamericana, la discusión principal giró alrededor del caso Guatemala. Estados Unidos impuso una declaración anticomunista que apoya a la mayoría. Argentina y México se abstienen y solo Guatemala vota en contra. El 17 de junio, fuerzas expedicionarias anticomunistas financiadas por la CIA invaden a Guatemala desde Honduras. El autodenominado Ejército de Liberación Nacional estuvo apoyado por algunos aviones de combate suministrados por Estados Unidos. Varios altos jefes militares guatemaltecos impiden que el ejército les haga frente y las fuerzas invasoras llegan por tren, casi sin resistencia, a la capital. La caída del presidente Arbenz marca una división ideológica en el país profunda, porque el gobierno que lo sustituye, fruto de una decisión norteamericana de votar al gobierno, adopta una actitud de intransigencia ideológica, negando la posibilidad de participación de partidos y organizaciones laborales y políticas que no tuvieran una tendencia parecida al gobierno que estaba dirigiendo. El segundo elemento es que esa caída, que inicia un proceso de 36 años de gobiernos autoritarios, la caída del presidente Arbenz, también es consecuencia de la Guerra Fría. La tercera razón de fondo, que de carácter estructural, y es que desde la Revolución de Octubre y en todos los intentos democráticos que se hicieron posteriormente, uno de los planteamientos fundamentales para la presentación de un proyecto de apertura democrática es la resolución de los problemas económicos y sociales que están en el fondo del pensamiento político democrático, el reconocimiento de que tenemos una sociedad que es llena de injusticias sociales y económicas, y además de eso que mantiene a un altísimo nivel de la población marginada de sus derechos fundamentales y de las posibilidades de gozar del bienestar y de la riqueza del país. En 1999, Bill Clinton, en Guatemala, pidió perdón por el rol jugado por Estados Unidos. Esta referencia discursiva se agotó en menos de 5 minutos, pero tuvo el mérito histórico de hacer oficial lo que era evidente. Así, la llamada Primavera Democrática, gestada en el contexto mundial de la confrontación este-oeste, quedó truncada en 1954. Precipitó la caída de Arbenz y el endurecimiento de un régimen anticomunista. La contrarrevolución, iniciada en 1954, generó más polarización y cerró espacios políticos. El coronel Carlos Castillo Armas asumió el gobierno. La situación, en medio de pobreza y exclusión generalizada, creó condiciones para el surgimiento de la lucha armada como opción para tomar el poder. En julio de 1957, Castillo Armas fue asesinado en casa presidencial por un soldado de su guardia. Varios militares fueron culpados y encarcelados. Pero nunca se supo realmente quién fue el responsable. En octubre, un gobierno provisional organiza elecciones que fueron anuladas. Se repiten los comicios y en marzo de 1958 asume la presidencia el general retirado Miguel Idígoras Fuentes. La dictadura se ha derrumbado, pero eso no quiere decir
En Cuba, el movimiento revolucionario vuelve insostenible al gobierno de Fulgencio Batista. En la fiesta de Año Nuevo de 1958, este renuncia al cargo y en enero se inicia la revolución con Fidel Castro al frente. Meses más tarde, Castro se declara marxista-leninista y manda señales de alarma al continente, porque ello puede significar tanto un estímulo a movimientos revolucionarios como un peligro a la seguridad de Estados Unidos. En Guatemala, las tensiones se agravan cuando el presidente Idígoras autoriza usar este territorio en contra de la opinión de varios altos jefes del ejército para entrenar exilados cubanos con miras a una invasión anticastrista de la isla. Ello, sumado a otros problemas internos, genera una sublevación militar. Oficiales intentan dar un golpe de Estado el 13 de noviembre de 1960. La mayoría de alzados se van a la Sierra de las Minas y se internan en las montañas, entre ellos sus principales dirigentes John Sosa y Turcios Lima. Muchas personas identifican ahí el inicio de la guerra interna, otras no. Hay que recordar que en el 54 se gestó un movimiento contrarrevolucionario que truncó los sueños que se venían gestando desde 1944. Pero además se iniciaron prácticas de violaciones a los derechos humanos. La intromisión de Estados Unidos se volvió una situación diaria, pero intromisión militar incluso en aquel momento. Tan así que hay que recordar que para 1960, por ahí, inmediatamente después de la Revolución Cubana, Guatemala estaba siendo utilizada como plataforma militar para invadir Cuba. En la finca La Helvetia en Retaluleu se entrenaba mercenarios cubanos. Eso generaba mucho descontento entre la población, especialmente en la población que tenía algún nivel de conciencia. Jóvenes quinceañeros, cadetes de la Escuela Politécnica se levantan en armas contra el grupo mercenario que estaba acantonado en aquel momento en el Hospital Roosevelt y los vencen, demostrándole a la oficialidad del ejército que podían haber vencido a ese ejército mercenario. Muchos de los que participan en ese levantamiento van generando conciencia dentro del ejército. El 13 de noviembre del 60, cansados ya de toda esa descomposición, se alza en armas. Pero a ello hay que sumarle además esa situación de pobreza, marginación y exclusión en que vivía la población. El conflicto armado es la conjunción de ese deseo castrista de expansión, el deseo de cambiar el régimen a fondo que tiene parte de la juventud comunista, no todo el partido, y algunos otros jóvenes de izquierda, que se engancha, por decir así, que se suma a este golpe militar frustrado del 13 de noviembre de 1960. Porque hablar del año 60 y de que ahí comienza la guerrilla es falso, no hay ninguna guerrilla en los años 60. Hay un golpe militar fracasado, eso es todo. Y esa gente un año después o unos meses después va a intentar meter a alguna gente en Guatemala, va a haber un atentado o dos, pero eso no es una guerrilla, no hay ninguna organización. En diciembre de 1960 se emite una amnistía para que los oficiales alzados depongan las armas. Muchos se acogen, pero un buen grupo sigue la opción de la lucha armada. Nace el movimiento revolucionario MR13. De parte de los Estados Unidos es un acto inmoral. Nosotros los guatemaltecos no peleamos una guerra nuestra, peleamos una guerra de ellos, porque el temor de que Rusia se expandiera hasta estos lados era de ellos, no era de nosotros. Aquí el Partido Comunista Guatemalteco era un ente político y el mismo Huberto Alvarado condena el proceso de alzamiento armado que tiene después el partido en los años 60 con los oficiales que fracasan en el golpe de Estado. O sea, Guatemala hubiera podido vivir con un partido comunista que no se alzara en armas. En abril de 1961 fracasa la invasión contrarrevolucionaria en Bahía Cochinos o Playa Girón. Fidel Castro sofoca el intento en menos de 72 horas. Se responsabiliza al presidente Kennedy de impedir la llegada de apoyo aéreo. El 31 de agosto de 1961 se inicia la construcción del Muro de Berlín para impedir que alemanes del este se fuguen al oeste. No es accidental que luego de los sucesos que se dan en Guatemala en los años 40 y 50, un grupo de oficiales que se rebelan al mando militar, al gobierno del momento, al rebelarse encuentren el respaldo de la tendencia marxista-leninista
Se van emulando la Revolución Cubana, de la Sierra Maestra a la Sierra de las Minas, se equivocan el territorio y se alzan en armas un grupo de oficiales que en aquel entonces se llaman rebeldes, porque así se les llamaba entonces a los guerrilleros, y ellos encuentran el respaldo y la identificación con la causa de la Revolución Cubana, y la Revolución Cubana encuentra con ellos también un extraordinario momento de apoyarlos en su ánimo expansionista. El 11 de octubre de 1962 arranca en Roma el Concilio Vaticano II, el inicio de un profundo proceso de transformación de la Iglesia Católica. En América Latina fue motor de renovación de la pastoral social. Su impacto se hizo sentir en 1968 durante la Segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana, cuando se promueve adaptar las reformas contempladas. Esta reunión de obispos, precedida por el surgimiento de la teología de la liberación, formaliza un compromiso de la Iglesia Católica con los más desposeídos y se adopta la opción preferencial por los pobres. En el área centroamericana teníamos las consecuencias de la confrontación entre Oriente y Occidente con sus respectivas ideologías, la ideología más bien marxista socialista y la ideología capitalista norteamericana básicamente, que habían llegado a un momento de confrontación ideológica y también que había llevado eso a una confrontación muy fuerte. No solamente la Revolución Rusa, no solamente esos momentos serios de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, sino también después en América Latina el surgimiento con fuerza de los movimientos guerrilleros, revolucionarios y por otra parte pues de su reacción, de la reacción de otros de cara a defender intereses propios e irse por el otro lado ideológico. En primer lugar, debo decir que yo soy originario de Quetzaltenango y aquellos años estuve en los años de seminario en Honduras y al volver fueron mis primeritos años de ministerio sacerdotal en Retauleu. En realidad, la característica de esos mismos años en el contexto en que yo estaba era de mucha ignorancia, de mucha oscuridad con respecto a lo que pasaba en el interior del país. Durante la Guerra Fría, con regímenes militares autoritarios en la mayoría de países de la región, los predicadores de la palabra, laicos, colaborando con las poblaciones rurales más desatendidas, tomaron posiciones cada vez más comprometidas. Muchos de ellos nutrirían las filas de la insurgencia en sus respectivas naciones. Las tensiones de la Guerra Fría alcanzan un punto crítico el 26 de octubre de 1962, la crisis de los misiles en Cuba. Aviones espía estadounidenses descubren construcciones en la isla para emplazar 42 misiles soviéticos, capaces de impactar en pocos minutos cualquier ciudad norteamericana, e identifican los buques que transportarían los misiles a Cuba. Una confrontación atómica supondría la destrucción del planeta. La crisis se resuelve y regresan los buques con misiles soviéticos, pero la Guerra Fría arrecia. A principios de 1962 nacen las Fuerzas Armadas Rebeldes, FARC, primer movimiento guerrillero guatemalteco, al unirse el MR-13, el Movimiento Estudiantil 12 de abril y el Destacamento 20 de octubre del Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT. Su primer comandante fue el exoficial militar Luis Turcios Lima. El 22 de noviembre de 1963, asesinan en Dallas al presidente Kennedy. Su asesino también fue abatido y se ha especulado que el magnicidio tendría origen en causales de la Guerra Fría. En los siguientes años se establece la teoría y la práctica de la seguridad nacional en América Latina y se desarrollan guerras de baja intensidad para contener brotes revolucionarios procomunistas. Y en respuesta, surgen movimientos contrainsurgentes. El movimiento de los Tupamaros nace en Uruguay en 1965 y actúa como guerrilla urbana de izquierda radical hasta principios de los 70. En esos años aparecen los montoneros en Argentina, identificados con la izquierda peronista. Desarrollaron la lucha armada hasta 1979.
El ejército también estaba experimentando ese tipo de guerra irregular. Nunca nos explicaron, ¿verdad?, por qué la guerra, cuáles eran las motivaciones. Simplemente se fue desarrollando el asunto ahí y uno, en la medida que se fue interesando, pues fuimos averiguando, pero no logré establecer cuál era el propósito en aquel tiempo de esa lucha irregular. El asunto se complicó cuando en mayo de ese año 66 murió un capitán en esa emboscada, compañero de estudios de Turcios Lima, y la emboscada la llevó a cabo Turcios Lima. Y ahí sí efectivamente se terminó esa camaradería entre comillas y comenzó realmente el enfrentamiento armado. El 4 de noviembre de 1970 se instala en Chile el gobierno socialista de Salvador Allende. Este fue derrocado por Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, bajo claros indicios de participación de inteligencia estadounidense. La derrota violenta de una experiencia socialista alcanzada por la vía política afianzó la estrategia de la lucha armada como la vía para tomar el poder. En 1979 cae Anastasio Somoza y triunfa la revolución sandinista en Nicaragua, lo que parece ratificar a las guerrillas guatemaltecas y salvadoreñas de que es posible acceder al poder político por la vía armada. Se vinieron desarrollando desde el principio de los intentos de apertura democrática después de la muerte del caudillo, de la liberación que vota el gobierno del presidente Arbenz, una especie de discusión estratégica entre los dirigentes políticos, entre los que creían que lo que se tenía que hacer era organizarse políticamente para ir abriendo los espacios y forzando las condiciones para la apertura, y surge también de una coyuntura histórica muy concreta, y es una rebelión de jóvenes oficiales del ejército en contra de algunas actitudes del gobierno del general Idígoras Fuentes, entre ellas fraudulentas. Ante la reacción del gobierno y el control militar de la situación, algunos oficiales jóvenes deciden pues exilarse, se van a El Salvador y ahí se conectan con la recién triunfante Revolución Cubana. Esto es un elemento importantísimo porque la Revolución Cubana de alguna manera demuestra a mucha gente y a muchos jóvenes militantes, primero democráticos y después con una formación ideológica mucho más orientada, demuestra que las posibilidades de una revolución armada en contra de ejércitos tradicionales tienen posibilidades de éxito. Esto naturalmente es fomentado por la Unión Soviética sobre la base de un planteamiento ideológico en contra del capitalismo mundial, por decirlo entre comillas, y empieza a propiciarse la idea de que la revolución armada puede tener éxito. Es discutible, uno puede, digamos, retrotraerse en el tiempo y decir se pudieron haber hecho las cosas diferente, quizás sí. Pero hablando con los actores, hoy muchos de ellos dicen, a ver, el camino era ese porque no encontrábamos otra manera a través de los procesos y de las instituciones de poder transformar al país de acuerdo a su propia visión. Entonces, ese es el momento en el que se produce esa migración de condiciones meramente políticas a condiciones militar bélicas, que terminaron siendo esos 36 años de conflicto. Los años entre fines de los 70 y los 80 fueron trágicos para Centroamérica en general y Guatemala en particular. La situación política se polarizó al extremo por el triunfo sandinista y el avance de movimientos revolucionarios en El Salvador y en este país. Se intensificó la guerra en el 78. Nuestra enorme sorpresa es que nos atacaron. O sea, empezamos a perder a valiosos jóvenes. Yo creo que porque el ejército no supo distinguir el movimiento comunitario con el movimiento revolucionario. Uno de los primeros que desapareció en Comalapa era de los jóvenes que estaba involucrado en la reconstrucción del pueblo. Luchar por ese bienestar común, la búsqueda del reconocimiento de derechos, bueno, todo eso fue criminalizado. Para mí fue lo más duro, el desplazamiento, tanto a nivel del país como las personas que se refugiaron en México. En el 95, cuando se da la masacre en la comunidad Aurora 8 de octubre, una comunidad retornada, creo que eso volvió a instalar muchísimo el miedo, el terror
a volver a abrir esas heridas. Todas las partes involucradas en el conflicto hay perdedores, pero creo que el mayor perdedor son las comunidades indígenas y campesinas. Los años que traían del conflicto ya habían deteriorado mucho el tejido social, no solo de las comunidades indígenas, pueblos indígenas, sino también de algunas ciudades y familias. Y ese deterioro del tejido social era muy peligroso para Guatemala, peligrosísimo. En esos tiempos yo vivía en Xela, yo soy originaria de Quetzaltenango. Mis recuerdos van a situaciones tensas, de misterio, de miedo, de confusión. La guerra es un fenómeno inhumano, entonces yo creo que los momentos más duros tienen que ver con las pérdidas que cada quien tiene en relación a su ámbito afectivo. Era lamentable ver comunidades que fueron arrasadas totalmente, comunidades de indígenas, pero también familias guatemaltecas de la ciudad donde fueron víctimas hasta de secuestros de sus mismos hijos, jóvenes universitarios que luchaban fervientemente en lo que ellos creían, lo que era una Guatemala con una gran oportunidad para todos. Muchas de esas poblaciones, tanto de un lado como de otro lado, eran indígenas. Tanto los que conformaban la parte de la guerrilla o la parte de la izquierda como la parte militar de los soldados. Y qué triste, al final se tenían que enfrentar en batalla. Pero fue la intensidad en la cual los propósitos externos se influencian en los procesos internos en decir que la solución tenía que ser un mecanismo violento. La intensidad realmente del conflicto está entre el 77, por ahí, 78, sobre todo en el 79, cuando Nicaragua cae en poder de los sandinistas, y el 84-85, donde prácticamente la guerrilla es derrotada en el campo de batalla. No nos dimos cuenta, no percibimos suficientemente a tiempo la transformación que tuvo el ejército de Guatemala, de ser un ejército regular tradicional a convertirse en un ejército contrainsurgente. Fue muy lamentable porque la mayor parte del dolor y de la vida lo pagó la gente civil y especialmente los indígenas campesinos del altiplano, desarmados, como lo hemos ido sabiendo posteriormente. Estados Unidos respaldó a los gobiernos que libraron la lucha contra insurgente. Esto se manifestó en el entrenamiento y visión ideológica de los ejércitos. Se defendía al Estado frente a la invasión comunista, el enemigo externo. Se guardaban ciertas formas democráticas, pero que los gobiernos se imponían con el uso y abuso del poder que ejercían. Guatemala estaba considerada a nivel internacional un país paria. Ronald Reagan, que asumió la presidencia de Estados Unidos en enero de 1981, decidió evitar el avance de la revolución. Según él, la administración del presidente Carter, su antecesor, había desamparado a los aliados seguros de Estados Unidos. La política de Reagan fue enfrentar y derrotar a la insurgencia en El Salvador y Guatemala y desestabilizar al régimen sandinista al apoyar a la Contra, abiertamente desde Honduras y disimuladamente desde Costa Rica. Se minaron puertos nicaragüenses, violando tratados internacionales. Los costos sociales de 36 años de guerra fueron inmensos. Se rompió el tejido social porque la visión contrainsurgente anticomunista pretendía derrotar al movimiento guerrillero reprimiendo a sus bases sociales, reales o potenciales. La máxima era quitarle el agua al pez, lo cual motivó agresiones contra comunidades rurales y masacres generalizadas durante los 80. Sí puso en una situación de mayor debilidad a la guerrilla, cuando lo decía Benedicto Lucas, de esta frase que la guerrilla se mueve entre el pueblo como el pez en el agua y decidieron quitarle el agua. Sí, era una situación difícil de sobrevivencia a la guerrilla, pero la mayor preocupación era lo que estaba pasando en contra de la población. Los puntos más álgidos de la guerra en Guatemala fueron el año 81-82, donde incluso la guerrilla tuvo probabilidades de haber llegado al poder, porque recordemos que después del 81-82 se dan grandes masacres en el país, la gente sometida a las patrullas de autodefensa civil, hay un control permanente de la gente que tiene que salir de un municipio a otro,
Toda esa coyuntura nacional fue generando un terror enorme, la gente se veía restringida en sus derechos. Los movimientos guerrilleros no solo desarrollaron acciones militares contra el ejército, sino también contra civiles, principalmente sectores empresariales, así como algunas acciones terroristas. Oficiales del ejército fueron asesinados en operativos específicos. Varios líderes empresariales, así como finqueros o sus familiares, fueron secuestrados o asesinados. El 28 de agosto de 1968, las Fuerzas Armadas rebeldes intentan secuestrar al embajador de Estados Unidos, John Gordon Main, en la Avenida de la Reforma. Le matan cuando trata de escapar. El 31 de marzo de 1970, el embajador de Alemania en Guatemala, conde Karl von Spreti, fue secuestrado por las Fuerzas Armadas rebeldes que exigían $700,000 y la puesta en libertad de 22 prisioneros. Los esfuerzos de Alemania por alcanzar un pacto fueron obstaculizados por el gobierno de Guatemala, que se negó a negociar. 6 días más tarde, fue asesinado. El 5 de septiembre de 1980, la guerrilla detona un potente carro bomba en el Parque Central que mata a 6 adultos y un niño. Deja muchos heridos y destruye parcialmente los vitrales del Palacio Nacional. Un año más tarde, se suceden varios atentados con carros bomba a edificios privados, incluyendo el centro financiero del Banco Industrial y el edificio de la Cámara de Industria. La polarización implicó que se violaran de manera generalizada los derechos humanos y que la guerrilla no lograra el respaldo de la población urbana, sino solo de sectores sociales rurales, principalmente indígenas. El costo social fue exorbitante y desproporcionado a la magnitud del riesgo que enfrentó el Estado. 200,000 muertos, 36,000 desaparecidos, 50,000 refugiados, 1 millón de desplazados internos muertos y mutilados entre filas castrenses y guerrilleras. Y el tejido social se desgarró.